Bien, y ya para terminar con la sesión de hoy, vamos con el ejercicio 2.7, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a hablar de las list compressions. Una list compression o compresión de listas es un tipo de expresión idiomática que nos brinda Python y nos permite hacer lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero escribiendo en menos código, ¿de acuerdo? Sirve para crear iterables. La sintaxis de una list compression sería la siguiente: el nombre de la variable, es decir, el nombre de la lista, y después le asignaríamos lo que sería la siguiente estructura, entre corchetes, primero una expresión, después la palabra reservada for, después un elemento, la palabra reservada int y un objeto iterable. Ahora lo iremos viendo con ejemplos. Lo que sería for elemento initerable lo que hace es decir, esto, for elemento iterable, recorrería ese elemento iterable, ¿de acuerdo? Almacenando sus valores en lo que es la variable elemento. Eso ya lo venimos haciendo, lo hemos hecho en los ejemplos anteriores y ya está, y lo tenéis claro. Y luego la expresión sería el valor que se iría añadiendo al iterable que queremos crear, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir viendo los ejemplos y nos quedará más claro. En el primer ejemplo queremos hacer una lista, ¿de acuerdo?, con el cuadrado de los 5 primeros números naturales. Entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer de distintas maneras. En el primer caso, que sería de la forma tradicional, definimos la variable cuadrados y le asignamos una lista vacía, ¿de acuerdo? Así es como creamos una lista vacía. Y ahora con un bucle for, ¿vale?, vamos a definir la variable i y vamos a recorrer un rango, ¿de acuerdo? El rango formado por los elementos del 0 al 4, ¿de acuerdo? Y en cada iteración del bucle, ¿qué hacemos? Pues fijaros, utilizamos la variable cuadrados y vamos a utilizar un método que tiene toda lista, que sería el método append, que sirve para añadir elementos al final de la lista, de una lista que ya está creada. ¿Y qué elemento vamos a añadir? Pues vamos a añadir, como os dije, el doble asterisco es la operación potencia, entonces vamos a añadir el valor de i al cuadrado, ¿de acuerdo? Es decir, como tenemos una lista, los primeros 5 números naturales serían del 0 al 4, pues en cada iteración vamos a elevar cada uno de esos números al cuadrado. Y si mostramos con la función print la variable cuadrados, aquí tenemos lo que sería la lista, ¿veis? El cuadrado de 0 que es 0, el cuadrado de 1 que es 1, el cuadrado de 2, 4, el cuadrado de 3, 9, el cuadrado de 4, 16. Segundo caso, hacer lo mismo que en el ejemplo anterior, pero usando las list compressions. Bueno, pues definiríamos la variable cuadrados y le asignaríamos la list compression for i in range 5, es decir, aquí tendríamos el bucle y aquí, digamos, lo que ocurriría en cada iteración del bucle, ¿de acuerdo? Que es que se elevaría la i, el valor de i, al cuadrado. Entonces ya directamente la list compression, fijaros que nos ahorraría pues tener que utilizar la función append, es decir, automáticamente va añadiendo elementos a la lista. Así que si mostramos otra vez la variable cuadrados, como veis, misma salida que en el ejemplo anterior. Bien, y otra tercera forma que habría de hacer esto sería utilizando funciones, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a definir una función a la que llamamos quad, que va a recibir un parámetro p1. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ese parámetro p1? Pues vamos a elevarlo al cuadrado y después retornar ese valor. Entonces ahora creamos la variable cuadrados, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizar una list expression, como veis aquí, for i in range 5, y ahora llamamos a la función quad y le pasamos el valor de i. Y finalmente, pues imprimimos lo que sería la variable cuadrados y vemos que la lista es exactamente la misma. Bien, otro ejemplo de uso. Vamos a rellenar una lista con 5 cadenas iguales. Defino la variable nombres, a la que le asigno manualmente utilizando la list expression. Le voy a asignar 5 veces la cadena Sonia, y después si muestro la variable nombres, como podéis ver aquí la salida, que tengo pues una lista de 5 elementos, cada uno de esos elementos es una cadena y son todas la misma. En los ejemplos anteriores hemos iterado pues lo que era un rango. Recordar que un rango es un elemento iterable, es el iterable junto con la cadena más sencillo que hay.
y por eso, bueno, estamos todo el rato haciendo ejemplos utilizando el for para recorrer ese rango que genera la función range. Pues bien, en el siguiente ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a, en lugar de iterar un rango, iterar una lista, que es otro elemento iterable. Así que creo una variable lista a la que le asigno una lista manual de números enteros. Después muestro esa variable lista para cerciorarme que realmente se ha creado lo que yo busco. Ahora creo otra lista 2, ¿de acuerdo? Y ahora analicemos la expresión. Ahora creo otra variable llamada lista 2 y ¿qué le voy a asignar? Pues el resultado de la list compression. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues vamos a recorrer lo que sería la lista 1 y en cada ciclo de ese bucle, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a dividir el valor de ese que vaya tomando ahí entre 10 y a generar el número entero, porque daros cuenta que esto es la división real. Se me va a generar un número real, aunque la parte decimal sea 0.0, pero yo quiero descartar esa parte decimal. Por eso utilizo la función int. Cuando acaba todo esto, si muestro el contenido de lista 2, ¿de acuerdo? Pues aquí abajo lo tengo. Es decir, 10 entre 10 ha dado 1.0, pero yo me quedo solamente con la parte entera, por lo tanto se me muestra 1. 20 dividido 10 ha dado 2.0, pero yo me quedo con la parte entera y se muestra 2, y así con el resto de elementos. Bien, lo que hemos hecho hasta ahora con las list compressions era, pues bueno, simplemente crearlas, añadirle elementos y ya está. Que sepáis que también podemos añadir una condición, es decir, for elemento initerable lo que hacía era recorrer cualquier elemento iterable. Con la expresión lo que hacíamos era generar una lista a la que añadir elementos a la lista que se iba a crear, y ahora lo que podemos hacer con if condición es, pues bueno, introducir una condición para que en función de que si se cumple o no, pues añadir ese elemento a la lista o no. Bien, definimos la variable frase a la que asignamos manualmente toda esta cadena. Después creamos la variable letra y con una list compression pues vamos a crear una lista. Entonces analicemos, for i in frase, es decir, vamos a recorrer todo lo que es la cadena frase, que es un iterable. En cada vuelta en cada ciclo de ese bucle vamos a tomar el valor del carácter correspondiente, y ahora vamos a evaluar con el if. Si el valor de i es igual al carácter e, ¿de acuerdo? Entonces me lo añades a la lista. Finalmente, cuando termine ese bucle for y ya tengamos la lista de letras, pues la mostramos y a ver qué hemos obtenido. Bien, pues ¿qué hemos obtenido? Pues una lista con todas las letras E que había en la cadena que le hemos pasado al principio, ¿de acuerdo? Ojo, Python distingue mayúsculas de minúsculas, con lo cual esta E mayúscula no la ha cogido, va a ir a buscar la letra E minúscula. Entonces, como veis, a ver, vamos a repasar: 1, 2, 3, 4 y 5, ¿veis? Una lista de 5 letras E. Y después, pues muestro con otro print el mensaje: el número de letras encontradas es, y ahora utilizando la función len, estamos aquí, utilizando la función len. A la función len la hemos visto hasta ahora con cadenas. ¿Recordáis que en ejercicios anteriores le pasaba una cadena y me mostraba la longitud de la cadena? Pues bien, en realidad la función len trabaja con iterables, como podéis ver aquí en la asistencia, ¿veis? A la función len le paso un objeto, sized es un objeto que tenga un tamaño, es decir, una cadena, o también le puedo pasar una lista, ¿de acuerdo? Entonces le paso un objeto que tenga un tamaño y lo que hace la función len es devolverme un valor entero que en este caso coincidiría con el número de elementos que tiene ese objeto iterable. Así que aquí me serviría para saber cuántas letras he encontrado. Bien, de igual manera que hay unos objetos que se llaman listas y acabamos de ver lo que serían las list compressions como una manera de añadir elementos a una lista, existen otros objetos que se llaman sets, que ya los veremos, y lo que vamos a ver a continuación son las sets compressions, es decir,
otra manera, una manera muy similar de añadir elementos a un set. Como podemos ver en este ejemplo, definimos la variable frase y le asignamos toda esta cadena de caracteres. Y ahora lo que hacemos es definir una variable setLetras. ¿Y qué vamos a hacer? Crear un set. Para crear un set, lo que tenemos que hacer es introducir, o colocar, mejor dicho, las llaves. Y entre llaves, pues ya utilizaríamos el for_in frase, es decir, vamos a recorrer frase. Y si el valor de i coincide con el carácter e, lo añadimos a lo que sería el set. ¿De acuerdo? Y finalmente, si mostramos el contenido del set setLetras, pues aquí podemos verlo. Bien, alguno de vosotros igual esperaría encontrar un set de muchas letras, de muchos caracteres E. Pues bien, el set es una estructura de datos que en el momento intentamos añadir un elemento, un dato que ya existe, directamente no se provoca ningún error, pero es que no lo almacena, ¿de acuerdo? Es decir, todos los elementos del set tienen que ser únicos, no se pueden repetir. De hecho, en el siguiente ejemplo vamos a volverlo a comprobar. Creo una lista, ¿de acuerdo? Una lista de cadenas de un solo carácter y después, ¿de acuerdo? Voy a continuar con números enteros. Es decir, creo una lista heterogénea, ¿vale? Una lista de elementos heterogéneos. Y luego la muestro. Bien, aquí, como podéis ver, la lista F. Y luego voy a crear una variable llamada setF y le voy a asignar pues el set, ¿de acuerdo? Es decir, los mismos elementos. Y lo muestro, a ver qué ocurre. Esta sería la salida. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues ya para empezar ha ordenado los elementos de otra forma distinta al orden que yo le he dado. Y luego, como veréis, pues ha descartado elementos. Aquí había 3 A's, ¿de acuerdo? Y solamente se ha quedado con una. Había 2 R's y solamente se ha quedado con otra. En cuanto a las P's, solamente había una, con lo cual se ha quedado con una. Y la M había también una, ¿de acuerdo? Y luego en cuanto a los elementos enteros, se ha quedado con un 10, ¿de acuerdo? Con el 15 y con el 16, que también eran elementos únicos. Así que, como veis, en la creación del set han ocurrido dos cosas: que ha descartado aquellos elementos, se ha quedado de aquellos elementos que eran iguales, ha cogido solamente uno, y luego el orden no lo ha respetado, no ha respetado el orden que yo le di en la creación manual. Y lo mismo que hemos utilizado las list compressions y las set compressions, pues ahora hablaremos de las dictionary compressions, es decir, una forma de añadir elementos, ¿de acuerdo?, a un diccionario. En el ejemplo, creamos una variable llamada keys a la que le asignamos esta lista de cadenas y creamos otra variable datos a la que le asignamos esta lista heterogénea. Ahora creamos un diccionario llamado MIDIC y ¿qué le vamos a asignar? Pues mira, le vamos a asignar, con un bucle for utilizando dos variables i y j, vamos a recorrer esas dos listas que hemos creado con la función zip, ¿de acuerdo? Y vamos a generar pues una sucesión, ¿de acuerdo?, de tuplas, como vimos, pues nombre Pelayo, edad 30, región Asturias, ¿vale? Y esa sucesión de tuplas, ¿de acuerdo?, y esa sucesión de tuplas se van a almacenar, ¿de acuerdo?, en el diccionario utilizando esta expresión. Se van a almacenar en parejas clave-valor, si recordáis. Con lo cual, si mostramos el contenido del diccionario, aquí lo podemos ver. Se ha generado un diccionario con parejas clave-valor, clave-valor, clave-valor. Que, por cierto, para no inducir a nadie a error, las claves de un diccionario no tienen por qué ser de tipo numérico. Aquí lo acabamos de ver. En este diccionario las claves son cadenas. Así que, ya os digo, en un diccionario tanto las claves como los valores pueden ser de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Otra cosa muy distinta es que a mí, por ejemplo, particularmente me gusta utilizar claves numéricas porque siempre se puede operar con ellas. Se pueden realizar operaciones aritméticas, comparaciones un poco más claras. Eso es otra cosa, ¿de acuerdo? En función de la lógica que le queramos dar, pero que el lenguaje Python nos permite utilizar cualquier tipo de valor en las claves, eso también que lo sepáis. Y ya no hay ninguna instrucción más, así que el programa termina dando la salida 0, todo correcto, y como veréis
aquí ningún warning ni ningún error. Pues nada chicos, hasta aquí la sesión de hoy, espero que la hayáis disfrutado y nos vemos en la próxima con más y mejor. Sed felices, chao chao.